Hola, buenas noches a todos. Les saluda Walter Cornejo, a ver si se me está viendo. Allá. Tienen que activar mi video, tienen que activar mi video. Hola, buenas noches a todos. Les saluda aquí Walter Cornejo, para primero agradecer la oportunidad a la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo para dirigirme a ustedes mediante este primer curso introductorio, ¿no? Introducción al gas natural licuefactado, en el cual vamos a abordar tan importante elemento fundamental actualmente ahora que hablamos del gas natural y donde lo que queremos compartir con ustedes es una inquietud respecto a qué es el gas natural licuefactado. Seguramente que la mayoría ha escuchado y tiene una noción bastante, digamos, clara de esto, pero vamos a tratar ahora de darles una nueva visión desde nuestro punto de vista, en el cual les vamos a informar a ustedes de nuestro lado, como digo, qué es lo que debemos tener en cuenta en cuanto al gas natural licuefactado. Bueno, por acá hemos incluido a yo mismo como Gas y Energía como auspiciador, Gasbel, que es una empresa dedicada a productos de hidrocarburos, de la industria, también de GLP, gas natural y gas natural licuefactado, Stirling, que es representado por Allen Perú, que se refiere a una tecnología, a un tipo de planta de licuefacción de gas, que ya está en el Perú también. Kerui, que es una empresa especializada en gas natural licuefactado, de la misma manera que Cosmodai, que es una empresa norteamericana, y digamos que también tenemos bastante tiempo que nos conocemos. Bueno, sin más, vamos a empezar entonces con esta introducción al gas natural licuefactado. Y lo primero que digamos llama la atención en esto es que el gas natural licuefactado, el atractivo principal es que ocupa poco volumen, ¿no? Se habla de que ocupa 600 veces menos de cuando el gas está a una atmósfera. Entonces, respecto al gas natural comprimido, representa una ventaja, porque el gas natural comprimido se comprime en su volumen de 250, y en el caso extremo, y bien refrigerado, a 300 veces, ¿no? Y en cambio, el gas natural licuefactado llega a 600. Por ende, si una cisterna de GNC, de las más comunes, actualmente llena más o menos 7.000 metros cúbicos, una cisterna de GNL sobrepasa los 28.000 y probablemente estemos hablando ahora de 36.000 metros cúbicos. Ya después hablaremos un poco más de los metros cúbicos para ver de qué estamos hablando. Esta es la cadena más común de gas natural licuefactado, donde el gas se produce en el campo, se licúa, se lleva en unos cargueros metaneros a un punto de destino, a un puerto de destino donde se almacena y se regasifica y a través de tuberías se hace llegar a las casas y a las industrias. Y acá vemos la cadena del gas natural terrestre, ya no estamos hablando del gas natural por barco, sino el que, digamos, es bastante común para nosotros, digamos, por lo menos teóricamente, y acá el gas natural se produce, se licúa, luego se cargan los camiones que tienen tanques de camiones tanque de GNL o de LNG. LNG es la terminología internacional, Liquefied Natural Gas, y GNL es, ya vamos a hablar de algunas otras nomenclaturas después, pero para no confundirnos, ¿no? Y luego el gas es regasificado y efectivamente va a ser utilizado para la generación eléctrica, para la industria, para las estaciones de servicio, como también para los hogares. A nivel internacional, el gas natural licuado es importante, efectivamente, es muy importante,
porque representa aproximadamente 11% del comercio mundial de gas natural, ¿no? O sea, el comercio mundial está dominado por gasoductos, pero también el GNL tiene una porción ahí, ¿no? Muy importante porque significa que tenemos ya un antecedente muy bueno, que es el que permite que la seguridad, digamos, del GNL se ha demostrado, y eso, digamos, es un aval fundamental para que se continúe desarrollando esta industria, ¿no? Donde los productores, que acá se denominan exportadores, el principal es Qatar, está Australia, y ahora a Estados Unidos ha entrado con fuerza, ¿no? En las nuevas estadísticas aparecerá ese valor. Y los usuarios, que son en este caso los importadores, destaca pues Japón, ¿no? Japón, que no tiene ni petróleo ni gas, es uno de los principales consumidores. China desde hace tiempo que decidió que quería gas natural, y el que no tiene lo importa mediante GNL. Aquí vamos a mirar un poquito un video chiquito de 2 minutos y medio, donde se explica. Está en inglés, ¿no? Pero ustedes van a ver que gráficamente es relativamente sencillo de reconocer. Si hay alguna cosita ahí, yo les voy a de repente puntualizar. Natural gas is liquefied. It occupies 600 tons as a gas. Normal gas pipelines can be used to transport gas on land or ocean crossings. However, long distances and overseas transport of natural gas via pipeline is not economically feasible. Liquefying natural gas makes it possible to transport gas where pipelines cannot be built, for example, across the ocean. The four main elements of the LNG value chain are: 1. Exploration and production, 2. Liquefaction, 3. Shipping, 4. Storage and regasification. At the receiving terminal, LNG is unloaded and stored for being regasified and transported by pipe to the end users. The demand for LNG is rising in markets with limited domestic gas production or pipeline imports. This increase is primarily from growing Asian economies, particularly driven by their desire for cleaner fuels and by a shutdown of nuclear power plants. The largest producer of LNG in the world is Qatar, with a liquefaction capacity in 2013 of roughly 1/4 of the global LNG production. Japan has always been the largest importer of LNG, and in 2013 consumed over 37% of global LNG trade. The extraction process also has environmental and social issues to consider. LNG projects require large energy inputs for liquefaction and regasification, and therefore have associated greenhouse gas emissions. Spills pose concerns to local communities. There have been 2 accidents connected to LNG, but in general, liquefaction, LNG shipping, storage, and regasification have proven to be safe. LNG projects require large upfront capital investments, which can be a challenge in moving projects ahead. That's LNG. Bueno, uno de los elementos clave en la liquefacción de gas natural es el llamado efecto Joule-Thomson, ¿no? Este efecto Joule-Thomson, en términos generales, lo que nos dice es que cuando se cae la presión de cualquier gas, lo que se puede producir es una caída de temperatura también, que acompaña a la caída de presión. Pero también podría ocurrir en algún caso que la caída de presión no necesariamente signifique la caída de temperatura, como se puede ver en este gráfico. La presión es el eje X, llamémosle, y el eje Y es la temperatura, ¿no? O sea, el eje vertical es la temperatura y el horizontal es la presión. Aquí está cayendo la presión, pero la temperatura está incrementando. Sin embargo, esa es una región muy particular, digamos, de la curva de comportamiento de ese gas, pero en el caso que a nosotros nos interesa es esta porción. Esta porción donde cada vez que decrece la presión está decreciendo en este sentido, la temperatura también disminuye. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se usa para que eso se produzca? Es muy común usar las válvulas.
A las válvulas, inclusive ya se diseñan válvulas especiales que se denominan válvulas de expansión. Pero uno puede probarlo con cualquier válvula, por si acaso. O sea, ustedes estrangulan una válvula y automáticamente la presión del fluido, del gas, por ejemplo, si estamos hablando de gas natural, decae, y al decaer esa presión, decae la temperatura. Entonces, por ejemplo, si tienen una válvula que está conectada, que está con el gas a 250 bares en una estación, y le podemos poner hacia el lado, digamos, aguas abajo, una presión inferior, reducimos la presión, automáticamente reducimos la válvula, baja la presión, y lo que va a ocurrir es un enfriamiento automático. Digamos, el nivel de proporción de caída, siempre se usan reglas, ¿no? Que no necesariamente se cumplen porque depende de la curva, realmente, del punto de la curva, pero algunos usan de que cada 3 bares de presión cae 1 grado de temperatura, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de una válvula de expansión, significa que ahí se va a producir una caída de presión y se va a producir también una caída de temperatura. Otros ya usan otros elementos de expansión. Una turbina también es un elemento de expansión, porque ahí lo que va a producirse es una caída de presión, pero en el caso de la turbina se va a obtener a cambio energía eléctrica. Entonces, la valvulita para nosotros va a significar una expansión y una caída de temperatura. Eso hay que grabárselo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gas natural, porque es el elemento que vamos a licuar, digamos, tenemos que mirarlo ahora con otros ojos, porque siempre decimos, sí, que el metano es el principal constituyente y demás. Vayamos un poco más allá, ¿no? Efectivamente, el metano es el que domina, para que pueda llamarse gas natural, ¿no? Así que este es el clave. Luego viene el etano, que es uno de los componentes usuales dentro del gas natural cuando sale del campo, y es el hidrocarburo que le llaman el petroquímico, porque del etano sale el etileno, del etileno sale propileno, el polietileno, es decir, todos los plásticos. Así que es muy reconocido por eso. Luego, hasta aquí, mire, el metano tiene un solo carbono, el etano tiene 2 carbonos, y aquí llegamos al propano y butano que tienen 3 y 4 carbonos respectivamente. Estos 2 hidrocarburos son conocidos nuestros, los vemos en las cocinas, y son los que conforman el GLP. Pero cuando el hidrocarburo ya tiene más de 5 carbonos, lo que empieza a ocurrir es que si el gas natural, estando en estado gaseoso, contiene todos estos elementos que miramos en esta especie de gota inversa, o especie de llama, lo que vamos a ver es que a temperatura ambiente pasan al estado líquido, y se les conoce como gasolina natural, ¿no? Otros componentes ya dentro del gas natural van a ser el nitrógeno, que digamos no aporta porque no combustiona. Entonces, si hay un gas que tiene mucho nitrógeno, ya es un problema, porque significa que le va a quitar poder calórico. El dióxido de carbono, que es el CO2, que es un elemento que todos lo vemos, en los heladeros, por ejemplo, los de Donofrio, utilizan ahí el famoso hielo seco. Ese hielo seco es CO2. Y luego, en algunos gases tenemos ácido sulfúrico, o sulfídrico, perdón, pero este ácido sulfídrico se puede transformar en ácido sulfúrico, ¿no?, si se mezcla con el agua y si es en una proporción muy importante. Así que si es que algún gas ustedes ven que tiene eso, es de cuidado. Y finalmente el agua, que puede estar presente y que también puede generar alguna perturbación en el proceso de licuefacción. A ver, ¿cuál es la importancia de revisar los componentes que tiene el gas natural? Lo que vemos es que, por ejemplo, el metano, hemos hablado ya desde un comienzo, que licúa a menos 162 grados centígrados, menos 161.6, dicen algunos, más exactamente. Pero si ustedes tienen etano, tienen propano, tienen estos otros componentes, vamos a mirarlo desde la inversa, desde abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, si tienen desde 5 carbonos para arriba, por eso se llama pentano más, implica que cuando el gas
está calientito, está en forma gaseosa, pero baja a la temperatura ambiente y automáticamente todos estos pentanos más, todos los hidrocarburos que tengan más de 5 carbonos pasan al estado líquido, ¿no? Entonces, ese punto donde pasan al estado líquido se llama punto de ebullición. El agua a 100 grados centígrados cambia de estado líquido al estado gaseoso, al estado de vapor. Bueno, ese punto de ebullición se denomina, si miramos, por ejemplo, el pentano mismo, su punto de ebullición es 36 grados centígrados. Quiere decir que a 36 grados centígrados hacia abajo pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y por lo tanto, si nosotros queremos extraer de un gas, queremos extraer ese pentano más, entonces basta con enfriar a temperatura ambiente y automáticamente eso precipita al estado líquido y lo podemos remover o lo podemos llevar hacia otro lugar. Luego tenemos el propano y butano, ¿no? El butano a 0 grados centígrados ya pasó al estado líquido, o sea, a la temperatura en la cual el agua se convierte en hielo, el butano licúa. Y se necesita todavía una temperatura más baja para poder pasar al estado líquido al propano, ¿no? Se necesitan menos 42 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y si necesitamos nosotros bajar aún más, extraer el etano, bajamos a menos 87 grados centígrados. Lo que quería decirles es que, por ejemplo, en Cambisea, el Cambisea tiene todo esto. El gas de Cambisea tiene todos esos componentes. Tiene pentano más, butano, propano, etano y, por supuesto, el principal componente es metano, ¿no? Entonces, como en Cambisea se necesita, para poder hacer un transporte económico y efectivo, separar los líquidos del gas natural, lo que se hace es, primero, un primer enfriamiento permite retirar todos estos pentanos más. Y un segundo enfriamiento permite retirar el propano y butano. Y no se retira el etano porque no existe hoy en día una industria petroquímica desarrollada que pueda adquirir con los precios actuales de manera productiva o eficiente el etano, ¿no? Una cosa muy importante es lo que se menciona aquí del CO2. El CO2 licúa a menos 56 grados, pero solidifica, aquí está la clave, solidifica a menos 78 grados centígrados. O sea, si ustedes miran los otros, todo lo demás solidifica. El punto de fusión es el que marca el punto en el cual cambia de estado líquido al estado sólido, ¿no? Para el etano es a menos 183. Si estamos licuando hasta menos 162, no llegamos. Para el propano, a menos 190, no llegamos. Para el butano, sí podríamos llegar, entonces se convierte en un enemigo, ¿no? Se convierte en un enemigo. Hay que retirarlo. Y por supuesto, tenemos que retirar el CO2 porque el CO2 va a solidificar a menos 78 grados centígrados. Y el agua también, como se solidifica a 0 grados, como vamos a llegar hasta menos 162, vamos a pasar por los 0 grados y se va a formar hielo. Y al formarse hielo, también va a obstruir todo el proceso, va a obstruir los tubos y todo lo demás. Muy bien. Bueno, de estos, uno más que había que hacer mención era el mercurio, que no lo había mencionado antes, porque el mercurio afecta el aluminio que se usa en los intercambiadores. Y en alguna oportunidad, en las primeras épocas del gas natural licuefactado, no le prestaron la atención debida y produjo 2 accidentes enormes en Australia y en Argelia con bastantes fallecidos. Y aquí le ponemos la tabla de estos hidrocarburos, ¿no? Están estos mismos puntos de fusión y están también los puntos de ebullición, ¿no? El punto de ebullición es el punto donde cambia del estado gaseoso al estado líquido. Y por acá lo que vamos a ver, bueno, acá están los pesos moleculares, acá vemos la densidad, aquí está lo que siempre hablamos, de que el metano tiene menos densidad que el aire tiene 1.21, 1.22 kilos por metro cúbico, tiene el metano menos que eso, 0.71, ¿no? O sea, más o menos alrededor del 60% de la densidad del aire. Pero los otros hidrocarburos son más pesados que el aire.
Y ya sabemos por eso es que cuando se produce un accidente y una fuga, o una fuga de GLP que está por acá, está encima de los 2 kilos por metro cúbico, es que se va, se queda hacia abajo y no se va, digamos que no se retira de inmediato. No se evapora, no se gasifica. Y también hay algo más importante aquí también que mencionar, y es el hecho que el poder calórico del metano, ustedes pueden ver unidades por volumen, no es muy alto, ¿no? Es 9.000 comparado con los otros que son mucho más altos. Por eso necesitamos licuarlo, para que no ocupe mucho espacio. Ahora, cuando hablamos ya del GNL, ¿cómo es que este se produce? Entonces vamos a mirar aquí lo que le llamamos el diagrama de Mollier, que es el diagrama de la refrigeración. No crean que vamos a hacer esto tan complicado, ¿no? Vamos a abarcar un poco de esta parte técnica, pero con la finalidad de que después podamos entender mejor los procesos, ¿no? Entonces, si de un yacimiento de gas obtenemos este producto, así que el gas natural a 55 bares, imaginen ustedes que está a 55 bares y está a 15.6 grados centígrados. ¿Es fácil de licuar? No lo sé. No digamos que sí o que no. Simplemente lo que hay que decir es que en este diagrama, que es el diagrama de Mollier, lo vamos a ver luego mejor con otra vista, este diagrama tiene una campana aquí. Ustedes acuérdense, es muy importante la campana porque lo que está dentro de la campana es líquido y gas. Líquido y gas. Y lo que está a la derecha de la campana es gas o vapor y a la izquierda es líquido, ¿no? Entonces, aquí dentro de la campana, si nosotros queremos licuar, tenemos que caer dentro de la campana para que podamos llegar al estado líquido. Si no caemos en esta campana, si nos quedamos afuera, no va a haber formación de líquido, así enfriemos todo lo que querramos. Así enfriemos a los menos 161 grados y estamos fuera de la campana, no hay licuefacción. Para que se produzca la licuefacción tenemos que estar aquí. Y lo que define esta campana es lo que se denomina el punto crítico. Por si acaso, este diagrama es un diagrama presión-entalpía. Entalpía, llamemos lo que es energía. Siempre vamos a estar hablando de dos energías acá nosotros. La energía de los procesos, que es la entalpía. Y la otra energía es la entropía. Ustedes dirán, pero tanta cosa. Bueno, ustedes mismos habrán podido escuchar sobre la entropía, ¿no? Se habla que la entropía es el desorden del universo. Efectivamente, esa es una definición muy práctica, pero que lo que nos dice es que todo es irreversible. Esa es la otra forma de decirlo. Es una ley de la termodinámica, es la segunda ley. Y lo que para nosotros significa en la vida práctica es que nunca la eficiencia es 100%. Siempre se va a ir una pequeña, vamos a tener una pérdida. Puede ser pequeña, puede ser grande. Entonces, ¿quién nos dice cuán ineficiente es un proceso? La entropía. Si hay mucha entropía, si hay mucho desorden, significa que estamos perdiendo la batalla de la eficiencia. Y si nosotros tenemos un buen control de la entropía, vamos a tener eficiencia. Pero al margen de eso, el otro elemento que necesitamos definir es la entalpía, que es la energía de los procesos. Entonces, todos los que trabajan con refrigeración siempre van a mirar esta curva pH, ¿no? Y esta campana que está aquí, que es donde está el líquido con vapor. Entonces, digamos, si tenemos del yacimiento 55 bares y decimos, le vamos a bajar hasta un bar, ¿no? Porque hasta un bar es que se va a producir la licuefacción. Está a 15.5 grados, digamos, y hagamos el esfuerzo. Y listo. ¿Qué pasó? No se llegó a la menos 162 grados. Solamente bajó 27.8 grados. Eso no es suficiente y como ustedes pueden ver está fuera de la campana, ahí no hay licuefacción. Entonces, ¿qué hizo Linde? Dijo, hagamos algo más interesante. Enfriemos, el gas está aquí en el punto 1, aquí lo estamos recibiendo igual que en el otro caso, pero él dice, enfriémoslo
Y después que lo enfriamos, ahí le aplicamos la válvula. ¿Recuerdan que hablamos de la válvula de expansión? Que ahí se produce el efecto Joule-Thomson y ahí se cae la temperatura, dentro de la campana, y ya está, vamos a obtener la licuefacción. Ya esto que ustedes ven a la derecha como una campana, y que la vamos a mirar ahorita mejor, físicamente, ¿cómo se expresa? Aquí está, entra el gas natural en el punto 1, pasa por este intercambiador que hay aquí de calor, o sea, alguien viene y le da una ayudadita y lo enfría. Eso es lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha, de 1 a 2. Ven esa ayudita de ese intercambiador. Y luego, ahí viene la válvula de expansión, ¿no? Hemos dicho, la válvula de expansión produce la caída de presión y automáticamente se produce la caída de temperatura. Cayó la temperatura y entró a este tanque. En este tanque, ¿qué hay? Está lo que hay en la campana. En la campana, ¿qué hay? Líquido y gas. Aquí hay líquido y hay gas. O sea, no es que la licuefacción es un proceso donde yo he hecho gas y sale líquido. Y ya está. No. Aquí vamos a ver que aquí se ha formado líquido, pero en este recipiente hay una mezcla de líquido con vapor. Y por supuesto el líquido lo vamos a extraer en la parte inferior y el vapor que sale en el punto 5 sale frío. Es un vapor que ya está un poquito más caliente seguro que que el líquido que está en la parte inferior, y se va a seguir calentando, pero todavía es frío. Y como es frío, ese es el calor, ese frío que hemos aprovechado para que en la entrada se enfríe el gas natural. Y como ya está frío y queremos después volver a meterlo dentro de la corriente del gas, tenemos que comprimirlo, lo comprimimos. Pero cuando uno comprime, ¿qué se produce? Calor. Cuando uno comprime, se produce calor. Así cuando se descomprime se produce frío, cuando uno comprime se produce calor. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se le enfría para que pueda entrar a las condiciones en las que está el gas natural de entrada. Si lo queremos mirar ahora de otra manera, este mismo ciclo, miren ustedes, aquí les estoy mostrando este mismo ciclo que hemos visto hace un momento, en el punto 1, baja la temperatura al punto 2, luego aquí se produce la expansión, y en el punto 3 ya tenemos líquido y gas. Entonces, si una parte de este líquido gas va a ir hacia la derecha, o sea, va a ir hacia la zona de vapor, ¿no? Y va a ayudar a enfriar ese gas y se va a meter dentro de la corriente. Pero acá, del punto 3 al punto 4, lo que vamos a ver es el gas, el líquido, que ya pasa a consolidarse como tal, ¿no? Esto mismo es lo que está acá. Entonces, este diagrama de refrigeración es el diagrama de Molière. Un profesor alemán, Molière, fue el que lo diseñó. Y entonces, si miramos acá con mayor detalle, lo que vamos a ver es que estas líneas rojas son las líneas, dice, de entropía. Y las líneas azules son las líneas de temperatura. Entonces aquí, digamos que hacen como si no se produjera nada de pérdida de energía, por eso es que se puede producir este proceso de 6 a 7, ¿no? Pero arrancamos aquí otra vez, ¿no? Del punto 1, entra el gas natural, se enfría, las líneas azules, estas casi verticales que están aquí, estas son las líneas de temperatura, ¿no? Y les pongo aquí rápidamente, esta línea es de 200 grados, 150 grados centígrados, 100, 50, 0 grados centígrados, menos 50, menos 100. Son todas estas curvas que hay acá. Entonces, cuando está pasando del punto 1, que más o menos está a unos 25 grados o 20 grados centígrados, entonces lo vamos no, en este caso creo que estaba, decían ahí 15.6 grados, ¿no? Entonces, se enfría y llega hasta menos, esta línea sería más o menos menos 70 grados, y luego le aplica Joule-Thomson. Y el Joule-Thomson lo lleva hasta los menos 162 grados,
Y aquí ya quedó a 1 bar, o sea, la presión atmosférica, y luego una porción la sacamos para ayudar a enfriar el gas. Esa porción luego se presuriza y sigue el ciclo, ¿no? Y la otra, el líquido, va saliendo acá de 4 a 3. Este mismo ciclo, el ciclo de enfriamiento de cualquier gas lo podemos ver de esta otra forma, ¿no? Esta es una forma que le llaman el ciclo Brayton inverso, en el cual lo primero que se necesita es que el gas, para que pueda enfriarse, para que pueda pasar por esa expansión que hemos hablado, por esa válvula de expansión o por la turbina, por lo que sea, necesita presión. Entonces lo primero que hacemos es acá, lo comprimimos, por eso dice hay este compresor. Acá se comprime el gas, y una vez que está comprimido, ¿qué es lo que ocurre cuando el gas se comprime? Hemos dicho, se calienta. ¿Y cómo se calienta? Lo tenemos que refrigerar. Entonces le podemos refrigerar con agua o con aire, si quieres, ¿no? O con algún otro refrigerante. Ya está. Se refrigeró. Pero ya está la presión alta. Y como ya está en la presión alta, ahora sí, le aplicamos la expansión y aquí se va a caer la temperatura tremendamente y ya está el gas frío y ya podemos meterlo en un intercambiador de calor, este Main Heat Exchanger, y aquí le entregamos el frío al fluido que sea, ¿no? Y una vez, es decir, entra a este intercambiador, entra aquí en la entrada, entra frío, helado, súper helado, y sale acá ya caliente. Y nuevamente, para poder seguir este ciclo, va a tener que producirse otra compresión, otro enfriamiento y posteriormente otra expansión. Ese es el ciclo Brayton. Este mismo ciclo, pero lo vamos a utilizar ahora porque ya queremos hacer un ciclo más eficiente del gas natural. Entonces, lo que hacemos es, otra vez entra el gas y se encuentra otra vez otra ayuda acá. Alguien lo está enfriando en la entrada. ¿Quién es? El refrigerante R2. ¿Cuál es el R2? El amoníaco. Entonces, aquí hay un ciclo igualito que el que hemos visto Brayton inverso ahorita. Se comprime el gas, ¿no? Se enfría, luego pasa por la expansión, o sea, baja a temperaturas extremas, menos 35, menos 80 grados centígrados, y luego vuelve al ciclo cerrado. Pero en el camino va entregando su frío por aquí y va entregando su frío acá. O sea, este gas se encuentra con este frío primero. Y de igual manera se produce otro ciclo igual, pero esta vez con otro refrigerante que es el etileno. Y finalmente, el propio metano, que hemos visto hace un momento en una cosa similar a esta, ayuda para que se produzca, o sea, se produjo una cascada de etileno de tres pasos, ¿no? Aquí está usando el etileno, el amoníaco, el etileno y el propio metano. Y llegamos acá, y alguien dirá, hemos llegado al mismo sitio, sí, pero ya vamos a ver que se ha gastado menos energía que en el otro caso. Y todavía podemos hacerlo más complicado y ya no usar 2 refrigerantes además del metano, sino a ponerle 4 pasos, ¿no? Usar metano, aquí, usar etileno y amoníaco, y acá mismo el mismo metano. Entonces, con eso, habremos llegado a obtener un gas natural licuado, igual el caso anterior, por si acaso, 1 bar y menos 161.6 grados centígrados. Entonces ustedes me dirán, pero demasiado complicado, van a decir, ¿no? Mucha técnica, no, van a ver que todas estas cositas tienen sentido porque van a aplicarse a los conceptos de cualquier adquisición. O sea, una persona que está en logística, por ejemplo, puede aquí poner su cuota de valor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros solamente usamos como refrigerante el amoníaco, imagínate, se necesitaría, por cada kilo de gas licuado, se necesitaría 6.296 kilojoule. Si se usa propileno, se gasta un poco menos, no tanto. Si se usa Freon 12, por ejemplo, que es un refrigerante que era muy usado antes, para las refrigeradoras, por ejemplo, se usaría más, se usaría 8.000, no sería económico, ¿no? En cambio, si usamos la cascada de etileno que hemos visto hace un momento, la que tenía de 3 pasos,
vamos a tener 1.618 kilojoules, y si usamos la de metano, 1.553. Entonces uno dice, a ver, pero eso ¿cómo lo vemos de otra forma? Entonces lo vamos a empezar a mirar un poco ya más cerca a nosotros, ¿no? Si lo miramos en kilovatios hora por kilo, en el primer caso, estos primeros casos son 1.75 a 2.24. Pero si lo miramos ahora en kilovatios hora por kilo, pero estas cascadas, estas dos últimas cascadas, miren, el consumo cae muchísimo, es 0.45 kilovatios hora, ¿no? Y 0.43 kilovatios hora por kilo. Entonces uno dice, hasta ahí, la verdad es que no me has dicho nada. Bueno, como el kilovatio, hemos asumido que esta planta, no necesariamente va a ser así, porque puede ser que hablemos de alta tensión, un consumidor libre. Aquí estamos hablando de un consumidor que compra la electricidad a media tensión. Entonces, y que paga, que es un consumidor libre además, porque paga 8 centavos de dólar por kilovatio hora, que es lo que tienen, por ejemplo, la mayoría de estaciones de servicio o las estaciones de compresión, ¿no? Entonces, ¿cuánto costaría esta energía que aquí se habla en kilovatios hora por kilo? Si lo aplicamos al gas de camisea, tendríamos que, si usamos amoníaco, propileno o freón, pagaríamos entre 2.60 a 3.39 dólares por millón de BTU. Carísimo, ¿no? Si el dólar por millón de BTU del gas natural en boca de pozo está a 3 dólares, ¿no? Y le llega al usuario, digamos, más grande, al usuario, al consumidor independiente, le llega a 5.60, imagínense estar pagando de 2.60 a más de 3 dólares por millón de BTU, equivale a pagar adicionalmente, solo en energía de electricidad, una cantidad bárbara. En cambio, con estos dos cascadas ya significaría que se está gastando menos dinero por millón de BTU. Es importante, pero es menos dinero. Ahora, ya vamos a ver esto, cómo se aplica esto a las plantas grandes o chicas, ¿no? Ahora, el gas natural de Lima, digamos, ya viene procesado, porque es el que viene de camisea, y ya se le ha retirado el propano, el butano, los líquidos. O sea, quedó prácticamente metano y etano. Entonces, ¿qué pasa con ese gas natural? No vamos a necesitar extraerle líquidos. Pero si vamos a los gases del norte, por ejemplo, del Perú, ahí vamos, estos hidrocarburos, estos gases normalmente sí tienen algún componente hidrocarburo líquido. Y podría ser que alguien diga, pero ¿y le puedo extraer esos líquidos que trae ahí? ¿Hay una forma de hacerlo? Sí. Bueno, yo le decía de que el CO2 es dañino, entonces lo primero que se hace antes de entrar a la licuefacción del gas es extraerle el CO2. Y si tiene ácido sulfídrico, también, ¿no? Luego hay que sacarle el agua, por eso dice acá hay que deshidratarlo, se retire el agua. Y finalmente, también con estas bajas temperaturas se permite extraerle los líquidos del gas natural. Por si acaso, tengan cuidado con las siglas, ¿no? NGL, como esto está en inglés, dice Natural Gas Liquids. Son los líquidos que están presentes en el gas natural. No es gas natural licuado, ¿no? Entonces se obtienen estos líquidos que pueden ser desde el etano, que rara vez se va a extraer acá, hasta que no tengamos una industria petroquímica, pero propano sí se tiene que extraer de todas maneras, propano, butano y todos los demás. Pero recién ahí, una vez que el gas pasó por este proceso, recién va a entrar a la licuefacción y a obtener el gas natural licuado. Entonces aquí vamos entrando a la licuefacción ya, ¿no? Esta es una representación esquemática, pero ya no son las otras plantas como la del Linde, que usaban cascadas, sino acá este es otro proceso similar al anterior, pero donde se usa una mezcla de refrigerantes. Y se llama el proceso C3MR, ¿no? C3 se refiere al propano, porque el propano tiene 3 carbonos, y MR se refiere a la mezcla de refrigerantes, ¿no? Últimamente se están usando en el mundo hasta 5 refrigerantes. Y con esta mezcla de refrigerantes se obtiene una mejor eficiencia, un enfriamiento más eficiente.
Entonces ahora decimos nosotros, pero yo lo que quisiera escuchar es sobre microplantas de GNL. Entonces, pero en el mundo, pues, cuando uno habla de microplantas, hay unos que hablan de mini size, small size, mid size, ¿no? O sea, entramos a una terminología que a veces se nos hace un poco compleja. Yo aquí les estoy poniendo un poco esta definición que hicieron en Singapur en el año 2017, pero estas cosas no tenemos que aferrarnos a eso. O sea, no hagamos de esto algo, no es una cosa anquilosada y una cosa que es inamovible y que esos son los límites, ¿no? Todo esto es referencial. Ahora, cuando hablamos de una planta de liquefacción, nos hablan de 3 a 7 millones de toneladas por año. Para eso son las plantas grandes, ¿no? Ustedes me van a decir, pero ya me hablaste en metros cúbicos, ahora me hablas de toneladas por año. Y encima, después me hablas en las mini size y las otras en toneladas por día. Bueno, me van a decir, oye, Walter Cornejo, tú no te pones de acuerdo, ¿qué quieres hablar, no? Entonces vamos a entrar un poquito en detalle. De paso, que nos informamos algo, porque hablamos de pies cúbicos, hablamos de metros cúbicos, y en este caso hablamos de toneladas. Entonces tratemos de hacer algo con las unidades, ¿no? Entonces digamos aquí que, primero, la densidad del gas natural se mide normalmente en términos relativos, de 0,56 a 0,62. Cuando se habla en términos relativos, ¿respecto de quién? Porque cuando algo es relativo respecto a, por ejemplo, si dicen el petróleo, su densidad relativa es 0,80, ¿es relativa a quién? Al agua. Cuando hablamos de gas natural, ¿es relativa a quién? Al aire. Entonces significa de que esta densidad relativa es 0,56 a 0,62, la densidad relativa no tiene unidades, y la densidad del aire es aproximadamente a condiciones atmosféricas 1.21 o 1.22 kilos por metro cúbico. Entonces, cuando queremos obtener la densidad absoluta del gas, multiplicamos este 0.56 por este 1.21 y nos va a dar 0.68. Entonces, el rango de la densidad absoluta del gas es más o menos entre 0.68 a 0.73, ¿no? Ahora, una tonelada, ¿cuántos metros cúbicos trae? Una tonelada, dependiendo de la densidad que tenga el gas, entre 1470 a 1370. Podríamos, si queremos redondear, hasta 1500 metros cúbicos una tonelada, ¿no? Pero hablamos aquí de metros cúbicos. Y los metros cúbicos, en realidad, cuando están comprimidos, pueden contener, y tienen, de hecho, mucho mayor energía que cuando están descomprimidos. Acá, cuando se habla de un metro cúbico, se habla de un metro cúbico descomprimido. Es un metro cúbico que está a una atmósfera y está a 15.5 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando el gas está comprimido y se quiere medir? Entonces, el gas pasa por un medidor y pasa al costado por una unidad que le llaman unidad correctora. Entonces, todo ese gas que está presurizado lo convierte en gas despresurizado y obtiene estos metros cúbicos estándares. Sobre esto, seguramente en un curso de gas natural podemos tratar con mayor amplitud. Entonces, cuando se hablan acá de las mini size, primero, para empezar, las grandes plantas, las de 3 a 7 millones de toneladas, le hemos puesto de este rango de 3 a 7 en términos de toneladas por día. Entonces son de 8.000 a 20.000 toneladas por día. Y entonces decimos nosotros, pero, ¿y cómo las toneladas las convertimos en metros cúbicos? Y hemos visto acá está la densidad. Una tonelada, 1470, 1500 metros cúbicos. Hacemos la conversión y la convertimos en metros cúbicos. Pero además sabemos que un metro cúbico tiene 35.351 o 315, debería ser pies cúbicos, ¿no? Entonces, con esto, lo que vamos a obtener es que cuando se hablan estas plantas de 3 a 7 millones de toneladas, ahora las podemos poner en pies cúbicos. 400 a 1.000 millones de pies cúbicos por día. Como referencia, la demanda de todo el Perú en este momento de gas natural es de 750 millones de pies cúbicos por día, ¿no?
Y el gas de exportación que tiene la planta Melchorita es de 600 millones de pies cúbicos por día. O sea, está exactamente dentro de este rango. Las plantas mini size, de 20 a 100 toneladas, entonces hemos marcado el 100 toneladas, ¿qué significa? 100 toneladas de gas es más o menos 5 millones de pies cúbicos por día. Small size, hasta 500 toneladas. 500 toneladas es 25 millones de pies cúbicos por día. O sea que esta es, la mini size es menos de 5 millones, la otra es entre 5 y 25 millones. Y la otra será de 25 a 150, la mid size a 150 millones de pies cúbicos. Como digo, no nos aferremos a eso, es una referencia, pero era una oportunidad para explicar un poco las equivalencias, ¿no? Entonces, ahora lo que quisiéramos ver es esta microplanta, esta es cortesía de CosMoDyn, una planta de GNL, de microplanta de GNL, que además tiene un refrigerante nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es el refrigerante principal. Miren, acá está la corriente del gas, ingresa el gas. ¿A dónde ingresa el gas aquí? Al 1. ¿Qué es el 1? Dice amina system. ¿Qué es el amina system? Un separador del CO2. O sea, aquí se le retira el CO2 al gas. Ahora se produce un calentamiento y entra a otro proceso. ¿Qué es este proceso? Dice camas de absorción. ¿Qué le van a quitar aquí? El agua. Aquí lo deshidratan. Y luego, aquí se produce el primer preenfriamiento. Habíamos visto que había un enfriamiento antes. Bueno, aquí lo hacen seguramente con propano y entra el gas natural. El gas natural es toda la línea roja. Entonces, seguimos con la línea roja y el gas sale un ratito aquí. ¿Por qué? Porque este gas tiene hidrocarburos líquidos, se lo extraen aquí en este tanquecito y regresa. Y vuelve a entrar ahí sale ya en forma de gas natural licuado. Pero acá, ¿qué es este sitio donde está entrando y se está produciendo este cambio? Esto se llama el cold box o la caja fría, ¿no? El cold box o la caja fría es un gran intercambiador de calor donde alguien le está entregando su frío al gas para que el gas cambie de estado. ¿Quién es ese alguien? Aquí está con líneas azules. Esta planta de CosMoDyn es una planta que utiliza como refrigerante el nitrógeno. Entonces el nitrógeno se comprime. Hemos visto que la clave para que se pueda producir el frío es la presión. Entonces aquí se comprime el gas nitrógeno, y luego acá se expansiona. Acá son como las válvulas. Se expansiona y ya entra helado y súper helado el gas nitrógeno y produce, en esta caja fría, le entrega su frío al gas natural y produce la licuefacción. Esa es una microplanta usando nitrógeno. Ahora, ¿qué factores son los factores que inciden de manera significativa en los costos de la licuefacción? Este es un caso en Australia de una planta grande, porque es de 10.000 millones de BTU por día. Entonces, pues es una planta más o menos de 10 millones de pies cúbicos por día. Acá lo que dice es esto, y lo vamos a mirarlo como algo un poco peruano. A ver, ¿qué pasa si nos entregan gas? Alguien dice, mira, yo soy el productor o soy el concesionario de gas y te lo puedo entregar a 40 bares. Si me lo entregan en 40 bares, mi consumo energético se va a ubicar acá en esta zona intermedia. Y yo ya sé cuánto va a consumir en términos de millones de BTU de GNL, ¿no? Pero ¿qué pasa si el productor, por ejemplo, un productor me dice, no te puedo entregar a 40 bares, te voy a entregar a 20. Entonces, si me lo entregan a 20 bar, yo sé que voy a tener que consumir más energía. Entonces, la importancia de la presión de entrega para mí es grande, porque va a determinar mis costos de licuefacción. Lo mismo es con la temperatura, ¿no? Si me entregan a una temperatura muy alta, porque me dicen, mira, no, yo no te la puedo entregar muy baja, te la voy a entregar a 40 bares, porque estoy comprimiendo el gas para entregártelo a esa presión. Entonces, mis costos van a ser más altos. En cambio, si alguien me dice, no, te voy a entregar el gas a 20 grados, entonces los costos van a ser más bajos, ¿no? Entonces, presiones mayores
son menores costos. Temperaturas mayores son mayores costos de licuefacción. Y acá está el efecto combinado de presión y temperatura. Bueno, es lo mismo puesto en una tabla integrada. Ahora, cuando nosotros queremos adquirir una planta, ahora últimamente nos están diciendo, oye, tú mucho hablas de que menos 162 grados centígrados. Menos 162 grados centígrados es muy caro, van a decir viejito. Tienes que cambiarte, tienes que ponerte en sintonía con la época. Hoy ya no se licúa a presión atmosférica, se licúa a una presión más alta. ¿Por qué? Porque si licúas a una presión más alta, lo que vas a tener es que la caída de temperatura va a ser menor, pero estás dentro de la campana. Y si estás dentro de la campana, entonces tienes líquido y gas. Y si ya tienes el estado líquido, ¿cuál es tu problema? ¿No? Y efectivamente, a la derecha ustedes pueden ver una tabla donde están que a un bar la temperatura de licuefacción es menos 161.52 grados centígrados, pero si se licúa, digamos, a 3.25 bar, ya la temperatura no tiene que ser tan baja. Basta con llegar a menos 145 grados. O sea, el esfuerzo por llegar a 162, evidentemente que es mayor que cuando llegas a menos 145. Entonces, ¿qué hacemos? Licuamos a menos 145 y eso, ¿qué implicancia va a tener? Que va a haber menos consumo eléctrico. Entonces va a haber un costo operativo más bajo. Va a tener otras implicancias, seguramente que la vamos a conversar más adelante, pero ya tienen ustedes ahí una nueva opción, en donde no licúan a presión atmosférica, sino licúan a una presión un poquito más alta. Y como ya licúan a una presión un poco más alta, entonces el recipiente que va a contener puede ser un recipiente, por ejemplo, si licúan a presión atmosférica, usan el recipiente que va a estar a un gas que le llaman COL. O sea, COL significa frío, ¿no? Entonces el recipiente no tiene que soportar presiones muy altas, porque como está a un bar, ¿no? Se ha licuado a un bar, entonces el gas no tiene mucha presión. Pero si ya hemos pasado a licuar a una presión más alta, el recipiente tiene que ser capaz de soportar una mayor presión. Entonces, en ese recipiente se va a formar un poco, seguramente, de vapor, ¿no? De gas. Entonces, tiene que ser capaz de soportar una mayor presión, ¿no? En todos los casos siempre se va a formar un poco de vapor o de gas. Entonces, a ese gas que se forma le llaman boil-off. Y en este caso, lo que vamos a decir es que por eso es que hay aquí 3 tipos de recipientes. Un recipiente que soporta 3 bares, otro a 8 y otro a 18 bares. Entonces, cuando el gas natural es de muy baja, ha sido licuado a presión atmosférica, es un poco caro, pero es presión atmosférica, a ese le llaman frío. Y cuando está licuado a una presión superior, le llaman saturado. Bueno, alguien creó el supersaturado. Entonces, como el gas se licuó a menos 162, a ese gas le llamaron gas frío. Y al otro le llaman gas tibio, ¿no? Aunque los dos sean fríos, ¿no? Entonces, al gas de menos 162 le llaman gas azul y al otro le llaman verde. Entonces, hay estaciones de servicio en Estados Unidos que tienen te venden 2 tipos de gas. Gas frío y gas azul, ¿no? En el caso del gas, perdón, gas azul y gas verde, ¿no? Entonces, en el caso del gas verde, es muy usado en los vehículos que utilizan motores Otto, ¿no? Porque para el proceso de llenado inclusive, pueden utilizar la propia presión que genera el gas natural por no estar tan frío para poder hacer la transferencia, ¿no? O para llenar un tanque. Bueno, pero al margen de eso,
En realidad, en una época había unos motores que sacó la empresa Westport, y estos motores eran motores Cummins, fabricados por Cummins, que ellos lo que hacían es aprovechar el hecho, o sea, eran motores diésel, no eran motores a gas, eran motores diésel, pero estos motores diésel, los motores a diésel requieren presiones bien altas de inyección, y ellos generaron un proceso en el cual, utilizando gas natural licuado, inyectaban el gas natural a casi 4.000 libras de presión, o sea, más o menos a 350 bares, ¿no? Y, perdón, a 300 bares, y entonces inyectando a 300 bares, ellos lograban entrar junto con el petróleo, utilizando petróleo solamente en un 5% y un 95% en gas natural. Pero esos motores hace tiempo ya se descontinuaron, y por eso yo creo que hoy debe estar más difundido el gas verde que el otro gas, ¿no? Pero debe de haber todavía algún nivel de utilización de uso. Ahora, actualmente la tecnología Westport la maneja Volvo, por ejemplo, y entonces vamos a tener que convivir con esos dos tipos de tecnología, y ya seguramente en la elección de qué vamos a hacer, cómo vamos a licuar el gas, tenemos que tener en cuenta estos factores. Otro que apareció, otro factor que ha aparecido y que ustedes también van a decir, ¿y esto de acá para qué me traes este problema? Mezcla de refrigerantes. También viene a ustedes un proveedor de gas, ¿no? Y les va a decir, señores, les traigo una planta más eficiente. ¿Por qué? Porque usa mezcla de refrigerantes. Porque si utilizara solo nitrógeno, el consumo eléctrico es más alto que si usan mezcla de refrigerantes. Y en efecto uno dice, ¿y cuál es la explicación de eso? Bueno, la explicación de eso está acá, en una curva de presión y temperatura, donde lo que se dice es que para incrementar la presión ponemos dos fluidos, así, los más sencillos. El nitrógeno, cuando se comprime el nitrógeno, se calienta más que el metano. Y por lo tanto, cuando se necesita enfriar ese nitrógeno, se va a tener que gastar más que cuando se necesita enfriar el metano. Y por supuesto, cuando se habla de mezcla de refrigerantes, se habla, pues, como hemos visto hace un rato, de etileno, también se considera el propano, el propio metano y otros hidrocarburos que se utilizan para estos procesos, ¿no? El isopentano, se usan estos, pero tienen esta misma característica, de que su curva está más abajo del nitrógeno. Y por lo tanto, en esta mezcla de refrigerantes lo que se va a lograr es un consumo eléctrico más bajo. Así que tengan en cuenta esa oferta. Ahora, sí hay que tomar en cuenta esto también, ¿no? Lamentablemente, a veces en el país no podemos aprovechar todas las mejoras. ¿Por qué no las podemos aprovechar? Porque imaginen ustedes que a veces para poder importar helio, nos tomamos por alguna razón 2, 3 meses. Entonces, algunos de estos refrigerantes no hay en el país. Entonces, si hay que importarlos y demoran mucho su entrada, no es en cantidades grandes, en cantidades pequeñas, ¿no? Son volúmenes bastante manejables, son cargas que se tienen que hacer, recargas que se tienen que hacer cada tantos días, pero es importante tenerlos a mano. Y entonces, si vemos ese problema, en algunos casos se ha tenido que decidir por usar una planta con nitrógeno y no con mezcla de refrigerantes por problemas de importación. Y aquí apareció una novedad que a mí me pareció interesante, digamos, que compartirla con ustedes, que es el gas natural licuado presurizado, ¿no? El GNL presurizado o Pressurized LNG. Bueno, esta novedad nos la trajo por acá a nosotros a Perú, al ingeniero Hugo Talavera. El ingeniero Hugo Talavera trabaja en Ocinermin, por si acaso es un ingeniero que hizo este trabajo hace algunos años, muy interesante. Y aquí nuevamente les presento el diagrama de Mollier. Y en este diagrama yo le he modificado un poquito, pero lo que quiero expresar es la idea, ¿no? que trasunta bajo este proceso de PLNG o GNLP, ¿no?
Y es que uno puede recibir el gas, digamos, del productor o del concesionario, y lo recibe a esta presión de 40 bares. Aquí hay 40 bares. Y lo recibe a una temperatura de 20 grados centígrados. Yo creo que no va a haber problemas con recibir el gas a esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a elevar la presión, como hacemos con el gas natural comprimido. O sea, el gas natural comprimido, ¿qué hacemos? Lo comprimimos ¿hasta cuánto? Hasta 250 bares. Entonces lo llevamos hasta 250 bares. ¿Por qué lo presurizamos? Porque decíamos, para que se produzca frío, ¿qué hacemos? Necesitamos presión. Necesita presión, viene la expansión, cae la presión y cayó la temperatura. Y este es el esquema que hizo el ingeniero Talavera, que se presuriza el gas y luego lo enfriamos el gas. Puede ser con el propio gas que resulta, como en el otro caso que vimos en el ciclo Linde. Entonces enfriamos el gas. Recuerden que estas líneas azules son la línea de temperatura, entonces está atravesando cada vez hacia menor temperatura. Aquí ya está más o menos a menos 65 grados centígrados, o menos 70 si quieres, y de aquí ya le aplicamos un Joule Thomson. Aquí le aplicamos la expansión. Y cae la temperatura. Ya cayó dentro de la curva. Como cayó dentro de la curva, ya está. Ya se produjo gas natural licuado. Y ese es el concepto, que se produjo gas natural licuado sin haber llegado a las presiones, a las temperaturas de menos 160. Sino acá más o menos se llegó a una temperatura de menos 86 grados, ¿no? O menos 90 grados. Menos 87 grados creo que es la temperatura a la cual se llegó, y la presión tampoco es muy baja. O sea, no necesito que caiga tanto, y en este caso estamos viendo que cae como a 34 bares, ¿no? Es lo que describe acá el ingeniero Talavera, ¿no? Que se estabiliza a una presión debajo de 46 bares y debajo de los 85 grados, que es el punto crítico, y más o menos llegó ahí a 34 bar y menos 90 grados de temperatura. Entonces es una idea interesante. Tiene sus temas, tiene sus temas. ¿Por qué? Porque como la presión no es muy alta, o sea, no es muy baja, tendríamos que tener recipientes que soporten esta presión. Pero por si acaso este no es un tema que se le ocurrió al ingeniero Talavera solito, ¿no? Esto ya lo ha visto la ExxonMobil, y ha trabajado algún proyecto en este sentido. Hasta ahora no se ha materializado. Ellos no son tan agresivos con llegar a 34 bares, sino considerando 17 bares, ¿no? Y una temperatura de licuefacción de menos 110, pero ya se ahorró, pues, porque no tiene que llegar a los menos 160, se quedó en menos 110. ¿Y por qué 17 bares? ¿Por qué 17 bares es posible? Porque hay cisternas actualmente que manejan 18 bares, les mostré ahí en el súper saturado. Así que ahí hay una idea interesante. Entonces ahora veamos por qué el GNL se vuelve de interés en el transporte. ¿Por qué se vuelve de interés? Porque el GNL, su transporte, es mucho menos costoso. Mire, por cada 100 kilómetros de distancia del mercado en costa, si ustedes con el GNC, la curva del GNC 1, que le hemos llamado, que es la del GNC de menor capacidad, es la curva celeste, la inversión es baja, pero ya a 300 kilómetros ya no conviene ya. Y hay que pasar a esta otra opción. ¿Qué es esta otra opción? El gas natural comprimido tipo 4. Esto es tipo 4, significa que el tipo 1 es de acero y el tipo 4 es de fibra de carbono. Entonces tenemos que pasar a la fibra de carbono, porque la fibra de carbono es más económica aquí. Pero la fibra de carbono se cae ante el gas natural licuado
a pesar de que gas natural licuado tiene una inversión mucho más alta, y aquí ya a los 720 kilómetros o algo así, ya se volvió incompetente contra el gas natural licuado. Para este efecto hemos considerado una planta que se invierte en 2 millones, creo que es una planta de 10 millones de pies cúbicos por día, y sí, no, es una planta de 5 millones de pies cúbicos por día, esto vale 2 millones de dólares, estos son los precios de los tráileres, tiempo de repago 5 años, y acá el CAPEX para una planta de gas natural licuefactado, ¿no? De 11 millones. Pero ahora tenemos también otra opción, ¿no? Que es el ciclo Stirling. Como el ciclo Stirling es un ciclo que fue inventado hace bastante tiempo, ¿no? Hace 200 años. Y cuando fue inventado, pues, lamentablemente apareció la máquina de combustión interna y ya no le dieron bola, pues. Entonces ahora fue redescubierto el siglo pasado, y el mismo siglo pasado fue optimizado, y ya ahora tenemos plantas Stirling que lo que tienen son plantas más sencillas que las plantas habituales, y tienen un consumo, yo creo que bastante competitivo, de 0,84 kilovatios hora por kilo. Evidentemente, cuando miramos esto, debemos recordar el cuadro que miramos temprano de kilovatios hora por kilo, en el cual habían plantas que tenían 0,45 kilovatios hora por kilo, ¿no? Entonces uno va a decir, pero estos son la mitad. Es que esas son plantas muy grandes. Esta planta de acá, el ciclo Stirling, normalmente se aplica para proyectos donde las plantas son muy pequeñas. Y esa es una de sus ventajas, porque puede ser utilizado, por ejemplo, para una estación de gas que no tiene que manejar, pues, 100.000 galones por día, ¿no? Entonces puede usar y en algunos proyectos específicos. Pero evidentemente las decisiones de esto, cada planta tiene una aplicación específica. Si hablamos las otras plantas de liquefacción con nitrógeno, con mezcla de refrigerantes del tipo microplantas o del tipo small scale, son plantas que más o menos consumen alrededor de 0,50 o 0,60 kilovatios hora por kilo. O sea, son más eficientes que esta, pero normalmente se aplican para volúmenes mayores. Entonces, y aquí podemos ver eso, ¿no? En cambio, las plantas, por ejemplo, esta planta de acá significa, probablemente estamos hablando de 0,30 kilovatios o un poco menos hora por kilo, ¿no? Menos. Entonces son plantas, cuando son plantas muy grandes, son mucho más eficientes que las plantas, las microplantas, en el caso de nitrógeno o en el caso con mezcla de refrigerantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el GNL por carretera. Estos son, no lo he puesto acá, estos son modelos de Chart. Hoy hay otras marcas que tienen tráileres de GNL. Este tráiler, por ejemplo, 12.700 es de 12.700 galones, ¿no? Y el de 16.300 es 61.702 litros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de galones y queremos hacer las conversiones, deberíamos más o menos asumir que un galón de GNL nos da 2.2 metros cúbicos de gas, ¿no? O sea que aquí en de 16.000 galones, estamos hablando de encima de 30.000 metros cúbicos. O sea, mucho más que 1 millón de pies cúbicos. Recordemos que el millón de pies cúbicos tiene 28.300. Entonces, el gas ya lo tenemos en estado líquido, ahora lo llevamos al destino, ya lo transportamos y lo llevamos a regasificar. Entonces, cuando le vamos a regasificar, lo queremos poner en una planta, lo queremos llevar para las casas, digamos, ¿no?
Entonces, como lo vamos a llevar para las casas, llega el gas, o sea, viene la carga, cargan el tanque de gas natural licuado, este es el tanque de gas licuado, no necesita más que un vaporizador. ¿Un vaporizador qué es? Es un intercambiador de calor que intercambia el calor del aire con el frío del gas natural licuado, entonces lo pasa al estado gaseoso y se va a ir a una estación de regulación y medición. Pero antes de ir a la estación hay que odorizarlo, porque una de las características del gas natural licuado es que no tiene olor. ¿Por qué no tiene olor? Porque el gas, para que poder detectar las fugas, ¿qué hacemos? Le metemos azufre para que huela a huevo podrido, ¿no? Pero cuando se va a licuar, uno de los contaminantes que se retira, así como se retira el CO2 y el agua, se retira el azufre. Entonces se quedó sin olor. Entonces, como lo vamos a meter a una red de casas, de industrias, ¿no? Entonces vamos a tener que odorizarlo. Si lo queremos usar en estaciones de servicio, bueno, aquí no está muy clara ahora esta lámina así. En estaciones de servicio, lo que va a pasar con el gas, no sé si es que en la siguiente lámina, aquí está. Lo que tenemos que hacer es, del tanque de gas licuado, le vamos a poner una bomba. ¿Para qué le ponemos esta bomba? Para elevarle la presión. No, este no es el caso. Este caso es de frente, le vamos a usar la bomba para llenar al dispensador de gas natural licuado y esto llega y se va de frente al tanque. Este es el tanque del vehículo. Acá no hay un paso intermedio. Este es el paso intermedio, ya ve. Entonces, este es el normal. Yo recibo GNL, gas natural licuado, uso mi bomba para impulsar el gas nada más y llevárselo al dispensador y cargo mi vehículo con GNL y el vehículo más bien tiene su propio intercambiador de calor, ¿no? Donde el gas se le da la presión que necesita, de acuerdo al motor que tiene, y ya está. Pero existe otra opción intermedia, y es que en la estación yo tenga gas natural comprimido, o sea, el que hoy día le llamamos GNV acá, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, del tanque, lo pasamos por una bomba, pero que le va a levantar la presión. ¿Y para qué le sube la presión? Porque es más fácil a un líquido, los líquidos no tienen una compresibilidad muy alta, entonces con poco esfuerzo podemos levantarle la presión, le levantamos la presión al líquido y alcanzamos los 250 bares. Entonces, lo pasamos por un vaporizador, pero este vaporizador va a ser de alta presión para que soporte los 250 bares, y acá ya llegó al estado gaseoso. Aquí otra vez, como en el caso anterior, lo odorizamos y luego lo pasamos a los tanques de almacenamiento para despachar en el dispensador de GNC. De GNC o de GNB. A ver, aquí hay un videito, a ver, también breve, de una planta que tiene GNC, GNL. Fueling with clean, liquefied natural gas is safe, fast, and easy. But there are several steps you need to make sure you take when fueling your truck. Before getting out of the vehicle, make sure to set your parking brake. Insert your payment or clean energy fuel card into the payment system located at the Bueno, top. saben, en Estados Unidos todo es tarjetas. La persona tiene que poner su equipamiento, tiene que equiparse, tiene que poner sus guantes para evitar el contacto con el frío, tiene que tener sus zapatos de seguridad y tiene sus botones de emergencia, ¿no? Y aquí tiene, mire, tiene GNC, tiene GNL y tiene diésel, tiene 3 cosas. Muy bien, aquí lo primero que hace es poner la toma de tierra. Y luego va con aire comprimido, va a limpiar las boquillas, limpia todas las boquillas antes de
de hacer cualquier cosa. Le elimina los restos de escarcha, qué sé yo. Y pone primero, pone dos mangueras, hace dos conexiones, una de líquido y una de vapor del gas. Porque cuando se produce el llenado, se va a producir vapor. Hay que recuperarlo. Estas cargas son muy rápidas. Normalmente duran 2-3 minutos. Y en estos países se usa el galón equivalente de gas o el galón equivalente de diésel, ¿no? El galón equivalente de gasolina o el galón equivalente de diésel. Open the gray hand valve on both tanks of the tractors by turning them left until they are completely open. Aquí ha recuperado vapor. Once the pump is stopped, press the red stop button and slowly remove the fuel nozzle from the tractor tank receptacle and return the nozzle to the holder. Remove the ground clamp from the tractor fuel step and secure the clamp to the LNG fueling station. Y bueno, You ya are now done fueling terminó. your LNG truck. Es otra cosa, ¿no? Que en estos países está el autoservicio, ¿no? Cosa que no funciona acá. Y entonces, lo que vamos a encontrar es que en algunos mercados donde se usa el gas natural licuefactado, ¿no? Finalmente se puede transportar en barcos o en camiones, ¿no? O sea, en algunos países, ¿no? Nosotros estamos todavía en la etapa de los barcos, por un lado, con una planta muy grande que es la planta de Melchorita, y de camiones por otro lado, que son las plantas de GNL, que, bueno, en este caso de la misma Melchorita se está sacando para el transporte nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera se está aplicando este abastecimiento mixto. Entonces, acá hay un ejemplo de plantas en un mercado donde hay diferentes tamaños, ¿no? Y tenemos por barco y tenemos por camión, y tenemos también plantas más pequeñas. Y hay algunos ejemplos de terminales que no son, que algunos son muy grandes, como este de acá, de 11 millones de toneladas por año. Recuerden que hemos visto eso, y acá es una que es la cuarta parte de la anterior, ¿no? Trailers de GNL, barcos más pequeños que almacenan 6.000 metros. Estos también son barcos no muy grandes como los grandes metaneros. Y acá miramos un poco la descripción de lo que es la planta Melchorita, ¿no? Que está en el kilómetro 169 de la Panamericana, y que tiene una planta industrial, una planta de almacenamiento, su edificio administrativo, edificaciones para 200 personas que puedan vivir ahí, una planta de generación eléctrica, y tiene 650 millones de pies cúbicos diarios de capacidad, ¿no? Que equivalía al año de 2016 a la capacidad al consumo nacional, pero que hoy ya está por debajo, porque hoy el consumo nacional está en 750, o estaba en 750 millones de pies cúbicos por día, ¿no? Su capacidad de almacenamiento es muy grande, 220.000 metros cúbicos, que equivalen a 4.660 millones de pies cúbicos, o sea, le da para 7 días de almacenamiento. Tiene una planta de generación de 2 turbinas y una subestación eléctrica de 43 megavatios, desaliniza el agua y tiene un gran fluir, ¿no? O sea, empezó operaciones el 2010, o sea, ya tiene, ahora mismo cumple 10 años, el próximo mes. Y bueno, el propietario es Perú LNG, que ya conocen ustedes, ¿no? Esta fue una experiencia peruana de planta chica, o sea, la segunda planta de liquefacción
que construyó la empresa Ocra en Piura y que empezó a operar a fines del 2018, pero el año pasado dejó de operar, ¿no? Ahora, aquí hay algunas características del gas natural respecto de los otros combustibles, ¿no? Las características súper interesantes del gas natural es que no es tóxico ni es cancerígeno. La otra es que su grado de inflamabilidad es más bajo que otros. O sea, ¿por qué? Porque su porcentaje, su rango de inflamabilidad en el aire requiere mayor concentración. Es decir, para la gasolina se requiere 1.3% de vapor de gasolina en el aire y ya está, ya es inflamable. Para el GLP es 2, con 2% de concentración en el aire ya es inflamable y en el gas natural necesita 5%. Ahora, en términos de seguridad, hay que decir una cosa, ¿no? Que me acordé ayer que estaba terminando la presentación de una profesora, de una experta en seguridad que conocí hace bastantes años, 19 años, y ella nos decía, la seguridad, decía, el riesgo, el peligro es como un tigre. O sea, está ahí agazapado y si tú cumples con todas las medidas de seguridad, tú lo tienes encerrado, está en su jaula y con su llave. Pero si tú no cumples los procedimientos, entonces tú has abierto la puerta. No quiere decir que el tigre salga ya de inmediato. Por eso es que muchas veces decimos Dios es peruano, porque no se produce el accidente de inmediato. Pero ya no tienes control, porque no sabes en qué momento el tigre va a salir y te va a comer. Bueno, pero alguien puede pensar que el gas natural licuado pues es extremadamente inseguro. Aquí vamos a poner un videíto cortito que nos va a decir que no. Aquí ustedes pueden ver los menos 162 grados centígrados. Hacen que el aire que está dentro del globo, bueno, yo creo que no es aire, yo creo que es neón, ¿no? O helio. Recupera, o sea, el frío hace que se reduzca el volumen. No es tóxico. El gas natural no es tóxico. Se evapora rápidamente porque es más liviano que el aire. Y la otra es que no se mezcla con el agua. O sea, a veces hemos escuchado por ahí algunos inventos. Aquí ustedes pueden verlo. And an LNG terminal will not create the confined space. Another safety feature is that LNG does not itself burn. The vapors will burn only when mixed with air and then only with a lazy flame. Lo que dice es que lo que produce es una llama floja, ¿no? Una llama suave. As LNG further mixes with air, the mixture becomes too lean to burn. This is called the lower flammable limit. Now, it's important to understand, natural gas will burn. Lo que dice es que es importante saber que el gas natural va a quemar, pero para que queme, no lo va a hacer en estado líquido, necesita estar en estado gaseoso. But within its storage tanks, LNG is always maintained in a liquid form with vapor, but no air above the liquid. The tanks are also well insulated and vapor tight, which means not only can oxygen not seep in, likewise LNG cannot seep out. Bueno, uno de los fenómenos que es un riesgo latente es este que se llama el bleve, ¿no? Que muchos lo conocemos por el GLP, pero igual le podría producirse con GNL, ¿no? Que es una expansión
inmediata, ¿no? Y esa expansión inmediata produce una explosión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio de volumen. O sea, así como el GNL se ha reducido su volumen en 600 veces, imagínense si es que cambia abruptamente de estado, ¿no? Del estado líquido al estado gaseoso, va a reclamar esas 200 veces. Así que ese es uno de los riesgos importantes y que tienen que ser tomados en cuenta. Evidentemente, por la formación de nubes de vapor, si se produce una fuga, por alguna rotura, ¿no? Y todas las condiciones en las cuales se puede producir eso, ¿no? Acá una fuga, por ejemplo, subterránea puede llegar a formar vapores que podrían alcanzar explosiones importantes, ¿no? Un derrame en el mar, hay tanto metanero, también podría generar de todo, ¿no? Asfixia, quemadura, daño criogénico al barco, porque el gas es frío. O sea, recordemos que si usted, por ejemplo, agarra un hielo y lo pone en la mano un buen rato, se quema, ¿no? Definitivamente el contacto con esos fríos extremos es absolutamente indeseable. Y aparte de este fenómeno, ya están los otros de que se va formando concentraciones, y esas concentraciones son las que pueden generar las explosiones, ¿no? Las explosiones, los incendios, hay que tener en cuenta el desprendimiento de mangueras, ¿no? Por eso es que hemos visto un procedimiento en el cual está muy establecido y a pesar de que en estas estaciones de Estados Unidos no hay un despachador, no es que se produzcan accidentes todos los días de desprendimiento de mangueras, ¿no? Los sismos generan problemas fuertes porque generan mayores fugas, pueden generar incendios, explosiones, y también un personal insuficientemente preparado, ¿no? Que no detecte las fallas a tiempo o que incumpla. Ese es uno de los temas importantísimos que hay que considerar, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el Perú es que tenemos personal a nuestro cargo o personal bajo cargo de las empresas que están en el rubro y que no está suficientemente preparado y que no gastamos la plata en prepararlo. ¿Por qué? Porque decimos, no, él hace una actividad menor. Y he visto casos, ¿no? Se han visto casos de accidentes, por ejemplo, de carreteras, se produce un choque, un vehículo grande choca a un tráiler de GNC y el tráiler de GNC se produce, digamos, una rotura por ahí, un escape. ¿Qué hace el chofer? Se fuga, se va y se escapa, porque tiene miedo y porque no conoce, pero no conoce por su culpa o no conoce porque no le hemos explicado. Tengamos en cuenta esas cosas también, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, pues, que cada uno de estos riesgos potenciales que hay tiene medida de mitigación. Por ejemplo, los bleves, estos que hemos hablado hace un momento, tenemos que tener sistema de enfriamiento, válvula de seguridad en número suficiente para poder aliviar la presión y permitir que vaya saliendo. El gas va saliendo, se va quemando y no se produce el bleve, ¿no? Y sistema de contraincendio que permitan enfriar lo máximo posible. Por eso es que si ustedes miran en GLP, los requerimientos de agua son abundantes, porque en esos tanques se prevé que un bleve efectivamente significa ese cambio instantáneo de volumen, porque cambió de estado, que es lo que hay que evitar, que cambie de estado. Para evitar las fugas, ¿qué tenemos que hacer? Materiales, equipos certificados, no se puede comprar cosas chichas, ¿no? Las empresas de construcción y operación tienen que estar calificadas, no pueden trabajar empresas que no conocen, ¿no? Porque no le van a dar la importancia debida. La supervisión tiene que ser especializada y tienen que haber en el área, por ejemplo, una planta de liquefacción, áreas de contención y área de dispersión. Área de contención es lo que impide que se vaya a extender el GNL, que vaya más allá. Y el área de dispersión es un área que está diseñada para que por ahí se pueda fugar, digamos, y se pueda
rápidamente disipar el GNL. Son áreas que definitivamente, seguramente en una exposición más larga hubiéramos podido conversar, ¿no? Y para las fallas, inspecciones permanentes y periódicas. Yo he visto de verdad que en las plantas de Estados Unidos, de China, lo que hacen es una vigilancia permanente, están chequeando si hay por ahí, aparece una fuga, aparece algo. Eso es una de las cosas, ¿no? Los mantenimientos están programados, ¿no? O sea, anualmente, por ejemplo, se hacen los mantenimientos programados y se para la planta y se tiene que hacer y se tienen que reemplazar las válvulas de alivio, lo que tengan que reemplazar, se hace, ¿no? No se pregunta uno si podemos dejar esa válvula un tiempo más. No cabe eso, ¿no? Y el entrenamiento constante, entrenamiento. ¿Qué cosa nos da el entrenamiento? ¿Por qué a veces hablamos de esto? Porque creemos que entrenar es saber. O sea, agarro mi lapicero, un libro y leo bastante. Eso no es entrenamiento. Acá, cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de crear prácticas para poder reaccionar de manera automática. Cuando se produce un accidente, lo primero que pasa es que el ser humano, lo que va a pasar con el ser humano es que primero va a tener temor, va a encontrarse con un evento de estos que justamente no quería tener, y no es que uno se pone frío y se pone a analizar todas las cosas. En ese momento lo primero que va a funcionar es el automatismo. Y si sé que hay que presionar los botones de emergencia, si sé que tengo que llamar, ¿cómo he entrenado eso? Si sé manipular un extintor y esas cosas, es porque he entrenado. Porque la repetición va a hacer que yo reaccione rápidamente ante un evento sin haberlo pensado mucho, ¿no? Cuando se presenta, yo estoy manejando un vehículo y se presenta un peatón de manera introspectiva, yo acaso me pongo a pensar si debo o no debo accionar el freno, inmediatamente el pie solito actúa, no me pregunta, actúa y frena. Esos automatismos son los que tenemos que lograr con el entrenamiento. Bueno, y para los incendios, los sistemas de detección, hemos visto que hay un sistema de detección de fugas, las inspecciones, los sistemas de contraincendio en planta de liquefacción son más complejos porque hay inclusive espuma, ¿no? El desprendimiento de mangueras, eso es básicamente con la actitud del personal y en algunos casos de calidad de los componentes. En el caso de sismos, sí la planta tiene que estar diseñada, ¿no? Por personal que conozca de este tipo de cosas. Y bueno, lo otro que tiene que ver con el personal, ¿no? Así que lo último que decimos es que la opción de GNL es una opción que permite la reducción significativa de los costos de transporte y permite manejar grandes distancias sin ningún problema. Por eso es que los camiones con GNL pueden tener autonomías de 1000 kilómetros o más. Existen plantas de todos los tamaños. En el mercado actual existen pequeñas plantas donde tenemos estas que hemos hablado, SSL, Stirling, la GNLP todavía yo creo que habría que repasar qué tipo de... podría tener aplicación en el Perú, probablemente yo pienso con una presión un poco más baja. Pero la ventaja que tiene es que es como gas natural comprimido, pero licuando, ¿no? O sea, su costo operativo es más bajo que los otros, menos electricidad. El consumo de energía eléctrica durante la liquefacción es el factor clave. Eso sí, yo les puedo decir que eso es una de las cosas que va a definir eso y el tamaño de planta. Y existe una amplia normatividad técnica que a nivel internacional se maneja. Bueno, nosotros, las que están más rápidamente al alcance son las NFPA, las 59A, pero están las normas también europeas. Y el otro factor clave es la de utilizar materiales y equipos certificados que estamos hablando hace un rato. No se puede utilizar equipos fuera de estándar, porque si esto se incumple, esto es delito penal, ¿no? Esto es un delito que tiene que ser castigado severamente. Y aquí se tiene que cumplir las inspecciones y los mantenimientos. Y es algo en lo cual, pues, todos nosotros tenemos que aprender todos los días. Bueno, esta era la exposición que les quería hacer. Hay mucho más para hablar, componentes, marcas, caudales, flujos, economía de proyectos más específicos. Les agradezco por su participación a todos y atento a cualquier consulta. Muchas gracias.
Bueno, a ver, vamos a cualquier consulta. Mientras tanto, les quería avisar de todas maneras que la DGEP está organizando el curso de transporte, distribución y comercialización de gas natural. Así que ustedes ya tienen los links seguramente para poder inscribirse, ¿no? A ver. Chatear, vamos a ver las consultas. A ver, bueno, estoy leyendo aquí las participaciones. Vamos a ver por dónde empezamos. No veo la hora, solamente veo saludos. Buenas tardes, buenas noches. La formación de hidratos cuando hay la presencia de agua, efectivamente. Acá consultan sobre el proceso, sobre el poder calórico superior del gas respecto al gas transportado por ducto. En efecto, en el proceso de liquefacción se produce una elevación del poder calórico, porque como se retira el CO2 y se retira el agua, estos ocupan un cierto volumen, y entonces en la medida en que ocupen el volumen y cualquier otro elemento que haya sido retirado, entonces se va a poder tener un poder calórico más grande, ¿no? Luego dice, el poder calórico superior es una propiedad intensiva, dependerá de la composición, efectivamente, depende de la composición del gas. Si tienen el GP, ahí encuentran las gráficas, ahorro en potencia eléctrica para llegar a los menos 162, excelente, reducción por equipo, un preenfriamiento con propano, ya, a ver, ¿a dónde va el etano de camisea? El etano de camisea, por si acaso, viene en el ducto de gas. O sea que cada vez que echamos gas natural a un vehículo estamos echando dos cosas, metano y etano. Así que lo estamos usando para quemar, no lo estamos haciendo petroquímica, ¿no? Dice, si quitarle el etano al GNL, quitaría el poder calórico del gas. Sí, en efecto, porque hemos visto que el poder calórico es mayor cuanto más grande, cuanto mayor carbonos tenga el hidrocarburo, ¿no? Entonces, si le quitamos el etano va a disminuir, pero por ejemplo en el norte el gas de Olympic es 99% metano y eso no es malo, ¿no? Y a la hora que tú licúas ya no tienes ese tema de por medio, ¿no? Porque el tener un gas con 99% de metano es mejor que tener un gas con 78 o con 90% con 90% de metano, porque el número de metano depende del porcentaje de metano que tenga. Y si el metano es 99%, su número de metano va a ser casi 100, con lo cual significa que puedes ponerlo en cualquier proceso, como inclusive el gas diésel para los motores de combustión, y no vas a tener problemas, ¿no? En el país, ¿por qué no se comercializa GNL en balones de 10 kilos como se hace con el GLP? Bueno, efectivamente, alguna vez se ha planteado como una idea esa, ¿no? Pero en realidad el balón de GLP no le quita, no le añade economía, no le quita precio al GLP. El balón de GLP, de alguna manera, resulta un hidrocarburo
más costoso que si fuese movido por ducto, ¿no? Sin embargo, evidentemente representa una solución buena y rápida y sobre todo práctica, especialmente para localidades que están más alejadas, ¿no? Eso. Dice, si se le disminuye el poder, la cantidad de etano, no. Bueno, hay varias preguntas sobre el etano, que es básicamente lo que les he mencionado. Luego, a ver, alguna pregunta. La pregunta es, en Europa se está desarrollando la comercialización de GNL para uso de vehículos y barcos. Efectivamente, muchísimo. Por eso hablaba de que Volvo le compró la patente a Westport en Estados Unidos y está desarrollando esto. Los camiones Volvo vienen ahora con este sistema dual, ¿no? Usan 95% de gas natural licuado y 5% de diésel. Bueno, yo creo que hay bastantes participaciones. Algunos creo que entre ustedes mismos han estado respondiendo. Y bueno, ya está. Bueno, ustedes ya me han podido ver en LinkedIn, ahí podemos seguir comunicando. Si hay más consultas, ahí podemos seguir avanzando. Y lo que les puedo decir es que esto no ha terminado acá, vamos a seguir. Hay bastantes cosas por hacer y yo creo que vamos a... Ah, bueno, aquí pregunta, la última pregunta, a ver, que acaba de llegar, ¿cómo debe comercializar el GNL en un establecimiento de venta al público? ¿Por kilos o por metros cúbicos? Bueno, mi posición, bueno, y creo que Lucho por ahí también tiene una idea similar, es que cuando, por ejemplo, uno va a una estación de servicios y ve ahí lo que dice soles por metro cúbico y dice que cuesta $1.50 soles por metro cúbico, y ve GLP y dice $1.20 por litro. La mente a veces no hace mucho cálculo, ¿no? La mente no dice que un galón de gasolina tiene 3.2 metros cúbicos. Entonces, si quisiéramos sacar el costo de un galón de gasolina en gas, tendríamos que hacer $1.50 por 3 y algo, ¿no? O sea, 5 soles costaría el galón equivalente de gasolina en gas. Pero en GLP, con 1.20, estoy poniendo lo más bajo que se necesitan casi 5. Entonces uno dice, ¿cuánto costaría el galón de gasolina en GLP? 6 soles, o sea, es más caro que el gas natural. Pero el ojo, ¿por qué? Porque hablamos de diferentes unidades. Entonces yo pienso que debería ponerse unidades uniformes, ¿no? Galón equivalente de gasolina o galón equivalente de diésel. Entonces así se maneja también en Estados Unidos y bueno, en Europa es que se maneja mucho por kilos. En Estados Unidos también se maneja galón equivalente y también se maneja kilos, pero siempre está lo del galón equivalente. Entonces uno puede comparar con mayor facilidad, ¿no? Bueno, para el gas natural licuado presurizado en bibliografía, yo te invitaría a que entres un poco y mires la página de ExxonMobil y mires un poco ahí. Y también la tesis que la vas a encontrar en internet de Hugo Alfonso Talavera, ¿no? Que es súper interesante porque ya es un documento grande. Yo he puesto un par de láminas, él tiene todo un estudio ahí, ¿no? ¿Por qué los taxistas mencionan que los tanques de GLP se van reduciendo y se debe a la presencia de agua? ¿Cuál es la causa? Bueno, en el caso de GLP, bueno, en el caso de gas natural también podría ser lo mismo, ¿no? O sea, podría ir con el tiempo quedándose algunos elementos que no son propiamente el combustible y que en el mantenimiento, por ejemplo, en el caso del gas natural, como el mantenimiento es periódico, se puede detectar eso. Pero en el GLP no, la normativa no está clara en eso, ¿no? Porque ustedes han visto cómo se hacen las conversiones GLP en el Perú, ¿no?
Bueno, sobre la temperatura, una de las cosas, sí, creo que es una de las últimas consultas que le voy a atender es esta, ¿no? En algún momento, cuando recién empecé yo a ver lo de gas natural licuado, estoy hablando de hace casi 20 años, lo que decíamos es, oye, ¿cómo se mantiene el gas en estado frío? El camión ese que tiene un refrigerador al costado que mantiene frío el gas, ¿no? Pero realmente para la temperatura de menos 162 grados centígrados es imposible, pues un refrigerador, ¿no? El refrigerador de la casa con la justa llega a menos 5, menos 7 grados centígrados. Imagínate lo que sería el equipo para eso. Entonces, no es así la cosa, ¿no? Es el aislamiento térmico nada más. Una vez que se enfría, todos esos tanques que hay, esos tanques de GNL, tienen doble cilindro. Un cilindro interno donde está el GNL y un cilindro externo. Y entre los dos hay dos técnicas. Una que tiene entre los dos, entre cilindro interno y cilindro externo, tiene un aislante térmico. Y hay otros que aíslan con vacío, o algunos que mezclan aislamiento térmico con perlita, por ejemplo, y con vacío. Entonces, el aislamiento del vacío es fundamental porque el porcentaje de evaporación diaria es apenas el 0.2%. Entonces, uno puede ir a algunas distancias importantes sin que se produzca una fuga o la necesidad de liberar ningún gas, ¿no? Así que ya saben, la clave es el aislamiento, no hay una refrigeración intermedia. Bueno, sí, pues yo creo que les tengo que agradecer a ustedes, ¿no? Que, bueno, a ver, la última dice, ¿qué sucede si se produce una fuga en una tubería de gas natural, sabiendo que el gas es más liviano que el aire? Bueno, lo primero es que va a depender de la magnitud de la fuga, ¿no? Pero cuando las fugas más comunes en una estación son las fugas pequeñas por aflojamiento, ¿no? Que pasa el tiempo y no se le hace nada. Y ese aflojamiento genera algunas fugas muy pequeñas. Pero ¿saben cómo se dan cuenta que hay una fuga? Porque se forma un bloque de hielo. Y alguien me dirá, ¿y por qué se forma el bloque de hielo? Si el gas se está solidificando. No es el gas. El gas, hemos dicho que cuando se produce el efecto Joule-Thomson, se cae la presión, se cae la temperatura. Entonces imaginen una tubería que tiene una cierta presión. Imaginemos que tenga 100 bares nada más. ¿Cuál es la temperatura del ambiente afuera? Un bar. Entonces ustedes van a saltar de 100 bares que hay adentro a un bar que hay afuera. Entonces se está produciendo una caída de presión. Entonces al producirse esa caída de presión instantánea se va a producir una caída de temperatura brutal, instantánea, 40 grados, no sé. Entonces imagínense que se produzca una caída de menos, o sea, de 40 grados, pero hacia abajo. O sea, se produce esa caída. ¿Y qué encuentra ese frío? Lo que encuentra es aire. Pero el aire nuestro, ¿qué cosa tiene? Agua. Nosotros respiramos agua, tenemos 80, 90% de humedad. Entonces, esa agua que hay ahí, ¿qué hace? Se vuelve hielo. Y por eso es que encontramos en una fuga una bola de hielo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, cierra esa válvula. Si no está afectando nada más, cierra tu válvula, aísla esa parte o haz los ajustes si es que es una cosa sencilla, y si es más complejo, ya tienes que hacer algún otro mantenimiento mayor. En Sudamérica, ¿quién nos tiene ventaja en el uso del GNL? Chile. Chile está usando mucho GNL. Chile se vio impelido al GNL porque le importaba gas a Argentina, y Argentina de pronto dejó de venderle gas natural. ¿Qué dijo Chile? Me traigo gas licuado. Tienen dos grandes plantas, ¿no? Mejillones, Montero, tienen dos grandes plantas donde reciben gas natural licuado, y tienen una serie de proyectos donde llevan ese gas natural licuado para el uso industrial, para uso de generación eléctrica. Es bárbaro el uso que le han dado allá. Nosotros también podríamos tener una especie de exportación interna que le llaman, ¿no? Un contrasentido, pero algo así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que
que vamos a tener oportunidad de seguir conversando y espero que haya sido de su agrado y que podamos seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias.